Aquí tengo un ejemplo para considerar. Asumimos que el costo unitario de una mina a rajo abierto es $2.50 por tonelada para estéril y $3 por tonelada para mineral. Normalmente la minería de mineral es un poco más cara porque uno debe preocuparse con limpieza, con dilución, con recuperación y cosas como esta. Mientras tanto, en el caso en estéril, esto es normalmente un poco más fácil. Sigue que el costo unitario de mina subterránea puede ser $15 por tonelada. Depende del tipo de minería y método. Aquí para este ejemplo asumimos que es $15 por tonelada. Y asumimos que el valor unitario del mineral es $20 por tonelada. Valor $20, minería subterránea $2 por tonelada. Costo unitario de remoción estéril $2.50, mineral $3 por tonelada. También asumimos que los otros costos son de $2. Son los costos que en fórmula de nosotros para Economic Stripping Ratio, ESR, es costos otros. Es decir, costos de exploración, de desarrollo, de infraestructura. Define la profundidad a la cual la mina debería ser factible de explorar de forma subterránea. Les quiero recordar que antes hablábamos sobre esto también. En caso nuestro sería la diferencia entre el costo de minería usando métodos de cielo abierto y métodos subterráneos. Método de cielo abierto, $3 por tonelada. Métodos de minería subterránea, $15 por tonelada. Hay una diferencia de $12. Este $12 es todo lo que tenemos para gastar para remoción de estéril hasta alcanzamos el punto de quiebre. Remoción de 1 tonelada de estéril, para hacerlo gastamos $2.50. Tenemos $12. Debemos dividir $12 por 2,50 y con esto vamos a recibir un Break-Even Stripping Ratio o razón EM a cual vamos a considerar el cambio de minería cielo abierto a minería subterránea. La otra parte del problema define la profundidad a la cual usted debería parar de explotar la faena. Asumiendo que no queremos cambiar a minería subterránea por cualquier razón, y puede ser un montón de razones, ¿hasta qué profundidad vamos a hacer minería? Usamos la fórmula para Economic Stripping Ratio, para razón EM económico, que dice valor de la mena menos costo de minería incrementado por otros costos dividido por costo unitario de remoción de estéril. En caso de nosotros sería el valor de la mena $20 menos costo de minería, hablamos únicamente minería de cielo abierto, que sería $3 por tonelada. 20 menos 3 es 17. 17 es todo lo que podemos gastar para remoción estéril. 17 dividido por 2,50, que es el costo de remoción de estéril, nos da un Economic Stripping Ratio, ESR. En este caso, el costo de remoción es $3 por tonelada, pero también, los recuerdo, hablábamos sobre $2 por tonelada en gastos otros. 3 y 2 es 5. Ahora hablamos sobre 20 menos 3 es 17. 17 dividido por 5 nos da 3 con algunos fraccionales. Sería el razón máximo que podemos usar. Otras consideraciones. Ambos puntos de quiebre, es decir, puntos de quiebre entre minería de superficie y subterránea, y punto a cual vamos a parar la minería usando métodos de cielo abierto, dependen principalmente de economías. Específicamente dependen sobre el valor unitario del mineral o mena, sobre el costo unitario de remoción de estéril y sobre el costo unitario de minería de mineral. Todos sabemos que los costos se cambian y los precios.
se cambian. Los últimos años nos indican que estos costos pueden cambiarse muy rápidamente y muy significativamente. Cada mina va a tener una política que si hace evaluaciones, les basa sobre algunos datos, pero define el nivel de confiabilidad y dice si, por ejemplo, el precio de venta de cobre, si hablamos de cobre, se cambia de 2.50 para que se hizo evaluaciones a 2.80, vamos a rehacer todas las evaluaciones. O puede ser si se cambia de 2.50 a $3. Es decir, que estas evaluaciones no es la cosa que se hace una vez en la vida de la mina, se los hace cada vez cuando se cambia la situación económica se cambia, se hace las evaluaciones muchas veces. Cambios significativos requieren una reevaluación del depósito. Y por esto algunos depósitos, algunas minas les cerramos, después abrimos, después cerramos, después abrimos, correspondiendo a los precios de mercado y correspondiendo a los costos. Costos pueden cambiarse también porque se desarrollan tecnologías nuevas, gente aprende cómo operar las minas, hay equipos nuevos, más eficientes, uno seguro puede bajar los costos con tiempo también. Ahora entregamos un nuevo concepto básico de minería de cielo abierto, que es ley de mineral y ley de corte. Son dos conceptos muy claves que se requiere para hacer un montón de evaluaciones. Toda la planificación minera está basada sobre dos leyes en minas que sacan minerales, minas cobre, minas níquel, minas oro y otras minas de este tipo. Primero de todo, ¿qué es el mineral? Es el valor medido de concentración de mineral en la roca. El ley de mineral en caso de cobre sería, digamos, 0,4%, que significa que 0,4% de la mena que sacamos es el mineral. Si tenemos una tonelada, 0,4% sería 4 kilos. Cada tonelada va a tener un contenido de 4 kilos de níquel. Esto es el ley 0,4. Quiero también decirle que no es el montón de cobre que vamos a recuperar. Aquí estamos hablando 4 kilos de cobre, pero para recuperar este cobre vamos a tener varias pérdidas y vamos a hablar un poco más tarde sobre estas pérdidas. Una pérdida es un resultado de dilución y recuperación, pero también hay pérdidas en proceso, en fundición y en refinación de cobre. También con otros metales. Hay pérdidas en el proceso, es decir, recuperación. A cada una fase de proceso no es 100%. Bueno, hablábamos sobre 0,4%. ¿Cuánto cobre por tonelada tenemos si el ley de mineral es 1%? Si tenemos un ley de 1%, es decir, que una tonelada tiene 10 kilos de cobre. No siempre se usan porcentajes. En caso de oro, por ejemplo, se usa el masa, el peso de oro. Vamos a decir que la mena tiene 1 gramo de oro por una tonelada o 2 gramos de oro por tonelada o alguna fracción de onza si hablamos sobre situación en América del Norte que usa onzas para definir los pesos. 1 gramo de oro por una tonelada es muy poco. 1 gramo es 1 ppm. ppm es una medida que se usa en América del Norte que es partículas per millón. Si sacamos 1 millón de toneladas de la mena de oro, vamos a tener 1 tonelada de oro. De 1 tonelada vamos a tener únicamente 1 gramo. De 1000 toneladas vamos a tener 1 kilogramo. Y de 1 millón de toneladas vamos a tener 1 tonelada. Son cantidades de oro muy, muy pequeños, pero la metodología de recuperación de oro de la mena es tan sofisticada y los precios son tan altos que con este montón pequeñito siempre podemos ganar plata. Bueno, ¿recuerdan
qué es el ley y comprenden que no todo el ley que tenemos en la mena es recuperable, porque en cada etapa, en cada fase de proceso de recuperación tenemos pérdidas. Bueno, ya sabemos cuál es la diferencia entre el mineral y la mena. El mineral es material que contiene una concentración de valor útil, oro, plata, cobre, fierro o cualquier es la cosa. En minas de fierro debemos tener las leyes tipo 60 bueno, a veces 25, pero más de 50% en minas de hematito tienen normalmente 60%, magnetitos a veces un poco más. Si hablamos sobre mineral, sabemos cantidad de valor que tiene una tonelada, que tiene este mineral, pero no sabemos si vale la pena minarlo o si no vale la pena minarlo. Únicamente incluyendo las consideraciones económicas, precios, valores y cosas como esta, podemos definir qué es la mena. La mena es el mineral que vale la pena recuperar y recuperándolo ganamos plata. Esto es la mena. Aquí en la diapositiva tengo un ejemplo. Ejemplo, mena de cobre. Valor del cobre contenido es menor que el costo de minería y procesamiento. Ley de corte. ¿Qué es ley de corte? En inglés lo llamamos grade cut-off o cut-off grade. Cut-off grade. ¿Qué es cut-off grade? Bueno, depende si uno es pesimista o si uno es un optimista. Si es un pesimista, es la ley a cual el recurso mineral ya no puede ser procesado con ganancias. O si uno es un optimista, es la mínima ley a la cual el recurso puede ser minado con ganancias. Es simplemente el recurso, es el mineral que podemos minar y recuperar el valor que tiene. Y si vendemos este valor, el precio que recibimos nos devuelve los costos, pero no vamos a tener ninguna utilidad, ninguna ganancias. Es decir, que normalmente no vamos a sacarlo, pero si el mineral tiene un poco más de valor, lo vamos a sacar. Si tiene un poco menos, normalmente no es la mena y no vamos a minarlo. Aquí tengo una definición general. ¿Qué es el ley de corte? Se define el concepto de ley de corte como el contenido de una sustancia de valor económico fijado como valor de referencia para definir un curso de acción. Es decir, necesitamos conocer el ley de corte para definir qué vamos a hacer el mineral que tiene algún ley. Y consideración sería si el ley de mineral es mayor de ley de corte, lo vamos a mandar a procesamiento. Si el ley de mineral es menor de ley de corte, lo vamos a botar como estéril. Esta definición es general y está destinada a satisfacer las condiciones que se presentan en las diferentes etapas del proceso de producción, sea en la extracción, concentración, fusión o refinación de un mineral. Hay algunas diapositivas aquí que vienen de Orlando Leiva. Orlando Leiva es el gerente de planificación minera con Xstrata o Xstrata en Chile, y por razón de being chileno habla bien español. Me gustaba la forma que él presentó la cosa aquí, por esto incluí estas diapositivas de él. Cada uno de diapositivas de él tiene una firma abajo que dice Orlando Leiva. Claramente es un especialista, es un experto. Ley de corte. Hablamos ahora, hay varias leyes de corte. El ley que definimos hasta ahora es una ley general, es un concepto. Pero ahora tenemos ley de corte marginal, que es la ley que establece cuando un determinado material presenta beneficio marginal nulo. En consecuencia, cualquier material con una ley por sobre ella generará beneficio marginal positivo y en consecuencia podrá ser enviado a proceso. Aquí tengo una fórmula que lo define. Es una otra expresión de concepto sobre el cual hablábamos antes. T es toneladas, ley, recuperación, precio, costo de venta, menos costo de procesamiento. Su beneficio marginal es el número de toneladas. Para cada una tonelada,
El ley, ya sabemos qué es el ley. Recuperación, como hablábamos, vamos a tener pérdidas de valor por el precio menos costo de venta. El mineral que sacamos lo vamos a vender. Bueno, el valor que sacamos depende de ley y recuperación. Y con toneladas dadas nos da un valor. Si lo vendemos a algún precio, vamos a recibir un montón de plata. Si subtraemos el costo de venta y costo de procesamiento, esto sería el valor de esta tonelada. Si este valor es cero, es decir que estamos en punto de quiebre. Punto de quiebre es decir, si el valor es menor, no vamos a sacar el mineral. Si el valor es mayor, lo vamos a sacar. Existen diferentes escenarios dependiendo de la cantidad de elementos y procesos involucrados, en los cuales es necesario entender cómo la función de beneficio marginal actúa y en consecuencia cómo el mineral debe ser seleccionado. Diferentes escenarios dependiendo de la cantidad de los elementos. Mira, la mayoría de los yacimientos de metales tiene varios valores. Por ejemplo, digamos que hablamos sobre mina de cobre. Hablamos sobre mina chilena. Esta mina puede ser de mina de cobre, pero también puede producir oro, puede producir molibdeno, puede producir la plata. Por ejemplo, mina Bingham Canyon, que mencionamos aquí antes, es el mina de cobre. Pero en Estados Unidos es también el producente más grande de oro y también el producente más grande de plata. Pero oro y plata no son metales principales para ellos porque el valor más grande viene de cobre, pero siempre producen otras cosas. Estos materiales contribuyen también lo que ganamos de minería y de alguna manera u otra debemos incluirles en las evaluaciones y vamos a discutir cómo incluirles. Esta ley de corte marginal nos permite definir qué vamos a hacer con el material que sacamos, si vale la pena minarlo, si no vale la pena minarlo. Mira, hablamos que, consideramos una mina que saca cobre, o la mena de cobre, únicamente cobre. No hay molibdeno, no hay oro, no hay plata, no hay nada. Uno puede construir el gráfico como esto en la diapositiva que vemos ahora. Aquí en eje vertical tenemos profit, tenemos plata, es plata por tonelada, dólares por tonelada. Al eje horizontal tenemos ley. Ley contra precio. Es claro que si el ley es alto, el precio de la mena va a ser alto. Si el ley es bajo, el precio va a ser bajo. Si el ley es muy bajo, vamos a perder plata, vamos a tener valor negativo de esta tonelada de la mena. Porque si la minamos, debemos gastar plata para botarla. Si por ejemplo, si nos vale $3 botar este mineral en el botadero, el valor sería menos $3. Por otro lado, si el valor de cobre que sacamos de esta tonelada menos el precio de extracción es $3, vamos a tener $3 positivos. Aquí tengo una línea que es línea roja. Esta línea roja nos define la relación entre el ley y la plata, ganancias o pérdidas. En algún punto, cuando tocamos la eje horizontal, la línea roja se hace línea normal. Esto es el punto donde se cambia definición de mineral de la mena, que es parte roja, a estéril, que es parte, o mineral de bajo ley, que es la otra parte al lado izquierda. Este punto, que en inglés es mill cut off, es decir, esto es una ley de corte para la planta, indica que vale la pena mandar a la planta y que no vale la pena. Si el ley es más alto que el mill cut off, lo vamos a mandar a la planta. Si es menor, no le vamos a mandar de la planta.
Lo podemos definir usando la fórmula que tenemos en la misma diapositiva. Ley de corte marginal es costo de procesamiento dividido por recuperación, que es una fracción, por ejemplo 0,9 o algo, por precio menos costo de venta. Esto es el gráfico que nos define el ley de corte. El punto en cual mi línea de ley contra plata se cambia de roja a azul, esto es ley de corte. Normalmente, ¿qué hacemos? Es que se toman dos leyes diferentes para el mineral. Y voy a seguir con el ejemplo de cobre porque es relativamente simple. Y para ambas leyes se define qué resultado vamos a tener si recuperamos cobre de tonelada de este mineral con esta ley. Con esto vamos a tener dos puntos, conectamos dos puntos y tenemos la línea que en el gráfico anterior fue una línea roja que se cambió a azul. En el punto que esta línea toca la eje horizontal, esto es ley de corte. No quiero ir en los detalles cómo hacerlo, pero uno de los libros que les recomiendo que leen es el libro de Hüstrulit and Kukta, que se llama Mine Planning and Design. Este libro tiene un ejemplo cómo evaluar la ley de corte. Y en parte de taller de este curso vamos a hacer un ejemplo definiendo la ley de corte. Es muy importante que todos los ingenieros saben cuál es la ley de corte, cómo definirlo, porque es una base para varias comparaciones, evaluaciones y cosas. Uno debe considerar todo el proceso de recuperación, porque por el fin se vende el cobre. El costo de minería, el costo de procesamiento, el costo de concentración, el costo de fundición, el costo de refinería y el costo de ventas. Aquí en diapositiva tienen el fuente de estas evaluaciones, que es, como le digo, Hüstrulit de Kukta, y como le digo, vamos a evaluarlo en parte de taller. Esto es el resultado de evaluaciones que vamos a hacer en este taller, que siguen lo que hicieron señores Kukta en Hüstrulit. Tomaron dos valores de ley. En un caso fue 0,5 y algo, y en otro caso fue 0,3 y algo. Recibieron 2 puntos. Para un punto al lado derecha, el ley fue 0,55 y al lado izquierda fue 0,35. En el primer caso recibieron $2.50, el valor positivo. En otro caso recibieron 30 centavos negativos. Conectaron los dos puntos y con esto definieron el ley de corte, que es en este caso 3, 7 y algo. Esto es como se define el ley de corte para las minas que sacan un mineral y que dependen únicamente sobre este mineral. Mira, aquí hay algunos otros comentarios. El plan minero fija la secuencia de explotación para los años de vida de mina y es elaborado con el objetivo de obtener el aprovechamiento económico máximo del mineral. Claro que podemos sí que empezar en cualquier lugar y finalizar en cualquier otro lugar, pero queremos desarrollar una secuencia que resulta en máximas ganancias. El plan minero nos define secuencia de explotación para que aprovechamos economías máximas. Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuánto mineral disponemos para procesar y cuánto es el esteril que necesitamos remover para despejar ese mineral. Claramente, los geólogos nos dicen, aquí tienes un modelo geológico, aquí tienes los bloques. Para cada uno bloque nos dice, tienes tanto ley, tantas toneladas, tantos minerales, tantas propiedades geotécnicas y cosas como esta. Es para nosotros ahora definir cuáles de estos bloques son la mena y cuáles de estos bloques son el estéril prácticamente. Aquí tenemos una fórmula en la diapositiva siguiente que también viene de Orlando Leiva, de Xstrata.
que define el beneficio marginal. Es la misma fórmula sobre la cual hablábamos antes. Esto es principalmente que define la diferencia, el punto de quiebre, en términos que leyes más altos vamos a mandar a procesamiento y leyes más bajos son las leyes que vamos a no considerar como la mena. Sugiero que leen toda la diapositiva y piensan sobre esto porque es un concepto base y uno debe comprenderlo muy bien. Aquí son los pasos para definir la ley de corte de mineral, pero hay una consideración. ¿Cómo encaja aquí la razón EM, el stripping ratio? Mira, en la fórmula que vemos algunos momentos antes, no hay nada sobre estéril. Es importante comprender que la definición de ley no incluye el concepto de remoción de estéril. Es el mismo como hablamos al principio, que el costo de minería de superficie es mucho más bajo que lo de minería subterránea, pero no consideramos el estéril. Uno siempre debe considerar este estéril en una manera u otra. Hay una otra cosa, es que no siempre producimos el producto final. Por ejemplo, la mayoría de cobre que se produce en Chile no se produce en forma de cobre, pero se produce en forma de concentrado. Este concentrado ellos exportan a Japón, a Holanda, a otros países, y la gente en estos países hacen fundición, hacen refinación, recuperan el valor. Simplemente que hacerlo allá es más barato que hacerlo en Chile, y por esto para chilenos es mejor producir concentrado y exportarlo. Ellos también necesitan definir una ley de corte, pero ¿cómo definen costos de refinación o costos de venta de cobre o cosas como esta? Bueno, para ellos el producto final es concentrado. El valor de fundición, el valor de refinación y todo esto no entrega en el costo aquí. ¿Okay? Las evaluaciones de leyes, en este caso, son basadas sobre costos estándar que corresponden a lo que recibieron por ventas de concentrado. Aquí tengo algunos otros comentarios que se relacionan. Uno necesita el valor efectivo del producto para la ley de quiebre, todos los gastos fijos y variables incurridos en efectivo, incluir costo de refinación y fundición, inclusivo si es incurrido por otros, precio de venta de cobre menos precio de venta de concentrado nos da estos gastos que uno debe considerar para definición de ley de corte. Ahora hay otro aspecto aquí. A veces tenemos productos secundarios. Por ejemplo, en Big Gum Canyon, la mina que mencionábamos 2 veces, tenemos cobre, tenemos oro, tenemos plata, tenemos molibdeno también y a veces algunos otros minerales. Esto se puede considerar en algunas maneras. Si nosotros vendemos concentrado, normalmente vamos a recibir los puntos, es decir, vamos a recibir plata extra por contenido de molibdeno o por contenido de oro o contenido de plata, que incrementan el valor de concentrado que estamos vendiendo. En la misma forma, este valor debemos incluir en las evaluaciones, porque ahora el precio que recibimos es más alto porque todos los componentes tienen algún valor. Pero uno debe cuidarse porque a veces la gente que compra un concentrado no son tan inclinados para pagar extras, o a veces uno debe negociar, regatear un poco. Conclusiones. Si la ley de mineral minado es mayor que ley de corte, lo mandamos a la concentradora. ¿Por qué? Porque ganamos plata. Si la ley de material minado es menor de la ley de corte, lo mandamos al botadero.
porque no haríamos plata al procesarlo. Tengo una palabra aquí en la diapositiva, siempre. No siempre. ¿Por qué? Mira esto gráfico aquí. Aquí tenemos una ley de corte marcado. Tenemos la ganancia o pérdida por una tonelada que se saca. Y tenemos el ley. Es el mismo gráfico que tuvimos antes con el ley de corte tipo 0,37 y algo. Pero mira a la línea que refleja la relación entre ley y las ganancias o pérdidas. Esta línea se baja abajo del eje horizontal en valores negativos. ¿Y qué pasa ahora? Por ejemplo, si tenemos el ley tipo 0,3, vamos a perder $1 por tonelada si mandamos este material, este mineral a la planta. Tenemos un valor negativo de $1. Pero ¿qué opción tenemos? Una otra opción es mandar esta tonelada al botadero. Para esto debemos pagar plata también. Asumimos que vale $1 por tonelada botar esta tonelada en botadero. Ahora, si tenemos un ley tipo 0,3,2, que es bajo de ley de corte, pero que resulta en pérdida tipo 80 centavos, tenemos la decisión para hacer. Si lo mandamos al botadero, vamos a perder $1. El gasto va a ser $1. Pero si lo mandamos a planta, vamos a perder 80 centavos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a mandar a la planta, porque vamos a perder menos. Siempre, no siempre otra vez, porque lo vamos a hacer únicamente si la planta tiene capacidad suficiente para procesamiento. Porque si tenemos suficiente cantidad de mineral con leyes más altos, vale la pena recuperar el valor, el cobre de los minerales con leyes más altos. Pero si hay suficiente capacidad de planta, vamos a mandar esta tonelada con valor negativo 0,80 porque vamos a ahorrar 20 centavos de esto. Y esto es que indica este gráfico aquí. El mineral ahora va a tener un ley tipo 0,3 y la mena va a tener un ley más de 0,3, que es diferente de ley de corte que definimos antes. Pero se aplica únicamente si conocemos que es el costo de botar esta tonelada, llevarla a botadero y botarla, y si tenemos capacidad en la planta. Bueno, ya comprendemos que podemos tener el ley de corte que se evalúa, pero no siempre el material que tiene ley de corte, que tiene el ley bajo de ley de corte, no siempre lo botamos. A veces lo mandamos a la planta de procesamiento también, si esto resulta en ahorro en bajada de los costos. Como ven, este concepto de ley es un poco flexible. Ahora, hablamos la mena y el mineral, pero claramente también debemos remover el estéril. Como hablamos antes, en minería de cielo abierto siempre tenemos un montón de estéril para remover. ¿Quién va a pagar para este estéril? Bueno, verdad es que lo que ganamos de minado y procesamiento de esta tonelada debe también pagar para remoción de estéril que se necesita remover para sacar esta tonelada. Y este concepto lo tengo aquí. Mira, es el mismo gráfico con los valores al eje vertical y con los leyes en el eje horizontal. Y aquí tengo un otro eje vertical que es al lado derecho ahora. Que es este eje, es el razón EM, es el stripping ratio, razón EM, toneladas por toneladas porque hablamos cobre en este momento. Si asumimos que remoción de una tonelada de estéril vale $1, este eje
eje 9 adicional, nos dice qué cantidad de estéril podemos remover. Si ganamos $1 de minería o procesamiento de la mena, podemos gastar $1 para la remoción de estéril. Si ganamos $3, podemos gastar $3 para la remoción de estéril. Mira a este gráfico. Para la situación, escenario económico sobre el cual hablábamos antes, si usted tiene una razón EM 1 a 1, 1 tonelada por 1, el ley de mineral que va a sacar y mandar a planta debe ser mayor de casi 0,5 aquí. Si por otro lado tiene un mineral que le da $3 por tonelada, puede gastar $3 para remoción estéril, es decir, puede remover 3 toneladas, puede remover el mineral que tiene un razón EM3, 3 a 1. Este es un otro concepto muy importante. Una manera u otra, uno debe incluir el gasto de remoción de estéril, y esto sería uno de los métodos de incluir este gasto en las evaluaciones. Ley de corte depende de la economía. Tenemos mucho para hacer con economías. Todas las fórmulas, todos los conceptos involucran algún aspecto de economía. Por esto los economistas son la gente que ganan mucho más que los mineros, pienso yo. Pero mirando a definiciones aquí, ven también que la ley de corte depende de economías. Depende de precio de cobre, depende de costo de minería, costo de procesamiento. Y la economía es cambiante, se cambia todo el tiempo. Por lo tanto, la ley de corte es cambiante con la economía también. A veces vamos a sacar únicamente el mineral con leyes muy altos. Por otro lado, algunos otros tiempos vamos a sacar un mineral con leyes muy pequeños. La pregunta a ustedes es ahora, ¿cuándo vamos a sacar el mineral con ley alto? ¿Si los precios son altos o si los precios son bajos? La otra pregunta, ¿cuándo vamos a sacar el mineral con el ley muy bajo? ¿Cuando los precios son altos o los precios son bajos? Precios altos, precios bajos. Mineral con el ley alto, mineral con el ley bajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Piensan sobre esto. Vamos a contestarlo un poco más tarde. Por lo tanto, un trozo de roca puede ser a veces mineral y a otras mena. La primera vez cuando hablábamos sobre razón EM, hablábamos que los mineros que sacan metales usan toneladas por toneladas para la definición. Esto exactamente es la razón. Es por qué lo hacen. Lo hacen porque a veces la tonelada es la mena y a veces es el estéril. Si uno quería incluir el concepto de volúmenes aquí, va a tener muchos problemas. Mira, aquí tengo una representación cómo se cambia mi curva de leyes y de ley de corte con cambio de precios. El marrón aquí, la línea vertical con 2 puntos o casi vertical, es el gráfico que vimos antes. Al lado derecha es cuando se cambia esta curva si el precio de cobre se baja. A la izquierda es cuando se cambia esta curva si el precio se incrementa. Es decir, si el precio de cobre se baja, la ley de corte se incrementa. Si el precio de cobre se incrementa, la ley de corte se baja. Por esto cerramos las minas con leyes pequeños si los precios son bajos y les vamos a abrir únicamente si los precios suben otra vez. Este gráfico aquí indica qué pasa si los precios se cambian y cómo se cambia la definición de ley de corte con cambio de precios de cobre. Y como saben, precios son muy cambiables, se cambian muy frecuentemente. Bueno, que quería hablar ahora es un poco más sobre leyes de corte
porque hay varias otras consideraciones que son muy importantes también. Aquí en esta diapositiva tengo una situación en la cual tenemos dos procesos. Por ejemplo, hablamos sobre cobre. La mena de cobre la podemos mandar a procesamiento, donde se lo chanca y después va a molinos y a concentración. O podemos usar la lixiviación para recuperar el cobre. La diferencia entre ambos es que la lixiviación es mucho más barata, el costo de procesamiento es mucho más alto que la de lixiviación, pero por otro lado, la recuperación en el proceso de lixiviación es mucho más bajo. El costo de procesamiento puede ser $5 o $8 por toneladas, mientras cuanto el costo de lixiviación sería $2 o $3. Por otro lado, recuperación en el proceso de lixiviación sería tipo 60-70%. Recuperación en el proceso de molienda y chancado sería tipo 0,9. Claro que esto depende de varias consideraciones, pero claramente es más alto. Ahora tenemos una decisión para hacer qué material vamos a mandar a la lixiviación, qué material vamos a mandar a la planta y qué material vamos a dejar como material estéril. Este gráfico nos explica la situación. Es una curva típica de leyes de corte, que tenemos un ley en el eje horizontal y ganancias de minería y procesamiento en eje vertical, ganancias o pérdidas, dependiendo a qué lado de eje horizontal estamos. La línea verde corresponde a la lixiviación. Por razón de costo muy bajo, el ley de corte para material, para la mena que vamos a mandar a la lixiviación, va a ser mucho más bajo que el ley de corte para material que mandamos a la planta. So, leach cut-off en mi gráfico aquí es un ley de corte para material que se va a la lixiviación. Por otro lado, tengo línea roja. Esta línea roja corresponde a la relación entre ley de material y ganancias o pérdidas. Como ven aquí, el cut-off grade o ley de corte para este material es más alto por razón de costo de procesamiento, que es más alto de la lixiviación. Pero por razón de tener mejor recuperación, esta línea tiene pendiente mucho más alto que la primera línea. La primera, por razón de baja recuperación, es más plana que la roja. Y a algún punto vamos a tener que el gráfico aquí llama cut-over, que es punto de quiebre. Es punto de quiebre que nos denota que el material que está marcado aquí en color verde lo vamos a mandar a lixiviación, y el material que tenemos marcado aquí en color rojo lo vamos a mandar a procesamiento. En esta manera vamos a incrementar ganancias porque vamos a hacer procesamiento y ganar plata de mineral con leyes muy pequeños, y mientras cuanto en el caso de mineral que tiene leyes más altos, mucho más altos, vamos a ganar más por razón de recuperación más alta. Comprende que si hay procesos diferentes, cada uno de los procesos va a tener su propio ley de corte, y debemos o deseamos buscar los puntos de quiebre que nos definen qué material va a ir a qué tipo de proceso. Otra vez, cada material, cada proceso va a tener diferente ley de corte. Vamos a buscar los puntos de quiebre que nos definen dónde mandar este material. Aquí tenemos una fórmula que dice qué es este cut-over. Cut-over es el ley que nos define si el material se va a planta o si va a lixiviación. En este caso, si tiene el ley menor de cut-over, lo vamos a mandar a lixiviación.
Si tiene el ley mayor de cutover, lo vamos a mandar a la planta. Como ven, el fórmula aquí dice que este punto, este grade, ley, depende de costo de procesamiento en la planta, menos costo de procesamiento de lixiviación, dividido por recuperación en la planta, por precio menos valor, costos de planta, menos el mismo para lixiviación. Sugiero que miran a este gráfico. Si ustedes trabajan o van a trabajar en una mina que usa ambos procesos, well, claramente deben comprender muy claramente qué pasa aquí, porque esto les permite definir qué material va a dónde, a qué proceso. Si tienen más procesos, bueno, en caso de cobre no hay más, pero si hay algunas minas que pueden tener varios procesos, claramente uno debe analizar la situación en detalle. Ahora, otra consideración, los depósitos y los yacimientos que tienen varios valores, que contienen varios metales, como hablábamos, este famoso Bingham Canyon, cobre, oro, plata, molibdeno. Primero de todo debemos definir qué es el valor primero más importante. El valor más importante sería el que genera más ingresos. En caso de Bingham Canyon es el mineral de cobre. En muchos casos esto es el mineral de cobre. Mira, otra cosa es que a veces si tenemos a veces la mena puede incluir los metales que hacen recuperación de cobre más difícil. Por ejemplo, arsénico. Si ustedes tienen un concentrado que contiene arsénico y lo mandan a fundición, va a pagar la pena, porque la fundición va a gastar mucha plata para que pueda remover este arsénico, porque arsénico no lo podemos aceptar en el cobre. Esto puede bajar el valor de concentrado o el valor de la mena y también influye en la ley de corte. ¿Cómo manejamos las minas con los minerales que tienen varios valores? Polimetálicos. Yo pienso que es palabra española, polimetálicos, es decir, que tienen varios valores. Hay dos o tres maneras en cual podemos manejarlo. Primero podemos definir una ley de corte equivalente que agrega el valor de todos los metales que vamos a recuperar y usa todos para definición de ley de corte. Por otro lado, a veces usamos el dólar cut-off, es ley de corte económico, que usa como lo llamamos en inglés, undiscounted revenue, es decir, dice qué debe ser el valor del bloque, considerando todos los componentes que contiene, para ser recuperable. Asignamos un valor al cobre, asignamos un valor a molibdeno, asignamos un valor a oro, y después, si hay algunas penas para contaminantes, bajamos el valor, por el fin multiplicamos todos los valores por contenido de componentes y esto nos da un valor. Podemos hacer dos cosas. Podemos decir que la ley de corte es el ley equivalente tipo 0,4%, o podemos decir que la ley de corte es el bloque que tiene el valor, digamos, $10,000. Verdad es que en minas grandes, si se hace evaluaciones, se evalúa ambos aspectos, aspecto de costo y aspecto de ley de corte equivalente. Mira, este gráfico aquí muestra el concepto de ley de corte equivalente. ¿Qué tenemos aquí? En eje horizontal tenemos una ley de corte para el valor, digamos, cobre. Y al eje vertical tenemos ley de corte para, digamos, molibdeno.
Asumimos que tenemos una mina que produce dos elementos, molibdeno y cobre. Cut-off 1 sería un cut-off, una ley de corte para el cobre. Cut-off 2 sería un cut-off para molibdeno. Claramente, si la mina tiene más de valor o tiene ley de cobre más alto de cut-off 1, vamos a mandarlo a la planta. Si la mina tiene el ley de corte de punto de vista de molibdeno más alto de cut-off 2, lo vamos a mandar a la planta. Pero si la mina tiene el valor de cut-off menor de valor de ley de molibdeno más bajo de ley de corte para molibdeno y valor de ley más bajo de ley de corte para cobre, pero si tiene ambos elementos, ahora debemos mirar cuánto contribuye cada uno. Lo podemos hacer conectando los dos cut-offs, los dos leyes de corte con línea roja aquí, y esto nos dice que toda la mena marcada azul en este gráfico, que normalmente no sería procesada, vamos a procesarlo porque vamos a ganar plata, porque ninguno de los leyes puede ser más alto que ley de corte de cada elemento, pero conjunto contribuyen suficiente valor para poder sacarlo. Aquí tengo algunas fórmulas también, sugiero que ustedes analicen esta fórmula. Esto es un poco avanzado aquí, pero todo es en español, sugiero que lo analizan para que comprendan qué pasa aquí. Por lo general, como le dijo, ambos metales en este caso contribuyen a valor de bloque, contribución de molibdeno y contribución de cobre en este caso, le podemos agregar y definir la valor que nos permite mandar el mineral a la planta. Todo el azul se va a ir a la planta y todo el blanco bajo, que está definido como waste aquí, waste, esto vamos a botar como roca estéril. Hay complicaciones siempre más grandes. Por ejemplo, podemos tener elementos múltiples y procesos múltiples, que para recuperar, digamos, oro necesitamos un proceso, para recuperar molibdeno necesitamos un otro proceso, para recuperar plata necesitamos el tercero proceso y para recuperar cobre necesitamos 4 procesos. Esto es una situación muy compleja y no voy a discutirla aquí por razones de tiempo, pero sugiero a ustedes, si se preocupan con control de leyes de corte, que analizan la situación, analizan la fórmula que tenemos aquí y analizan 2 o 3 siguientes diapositivas que explican qué vamos a hacer, qué podemos hacer en este caso para asegurarnos que obtengamos el valor más grande de yacimiento. Claramente aquí en este gráfico tengo un ejemplo que dice ley de corte externo y esto lo comparamos con toneladas de recursos que tenemos. Como ven, si estos leyes de corte se incrementan, las toneladas que contiene yacimiento se bajan. Estas son las evaluaciones tipo general, pero son muy importantes para definir qué tipo de planta de procesamiento necesitamos, planta de chancado, porque nos dice cuántas toneladas debemos minar, procesar y manejar. La otra cosa es que los leyes de corte que definimos hasta ahora normalmente no incluyen ningunos otros costos que costos de producción, costos de minería, costos de procesamiento, costos de fundición, de refinación, costos de venta. Pero las minas tienen también otros costos, que son los costos de, digamos, interés que pagan sobre los préstamos que tienen, sobre que quieren tener mínima ganancia. Es el mismo sobre que hablábamos en caso de Economic Pit Limits. EPS. Les recuerdo, hablábamos sobre valor de la mena menos el costo de extracción dividido por costo de remoción de estéril para definir el razón EM
a cuál vamos a cerrar la minería. Aquí tenemos la misma situación. Aquí queremos a veces agregar un valor por tonelada que queremos recuperar para cubrir los costos no asociados directamente con producción, pero incurridos aquí. Y aquí tengo un gráfico que pueden analizar si tienen el tiempo, que reflejan toneladas que tenemos en yacimiento como una función de ley de corte externo. Todos los gráficos estos vienen de Sociedad de Ingenieros de Minas estadounidense, que tienen, como le digo, una enorme base de información sobre cosas relacionadas a minería, incluyendo las cosas relacionadas a leyes de corte. Aquí también tenemos toneladas de recursos como una función de ley de corte interno. Interno es decir, el corte que vamos a usar en manejo semana a semana, mes a mes de la mina. No es ley de corte general o externo, es interno en este caso. También quiero que analicen este gráfico y que comprenden qué pasa aquí.